Hola, hoy vamos a meternos de lleno en la cadena de valor de la biotecnología, pero no desde el punto de vista científico, no, sino desde la pura lógica de negocio. Esto es clave para quienes están al frente de startups o de pequeñas empresas biotech. Vamos a ver cómo se pasa de una idea genial en el laboratorio a un negocio que de verdad sea rentable. Y esta frase, bueno, es que lo resume todo. Esta es la cruda realidad y el punto de partida. El problema casi nunca es que la ciencia no sea buena. El verdadero lío está en la falta de un rumbo claro, de una estrategia. Y ese, precisamente, es el gran desafío que vamos a desgranar hoy. A ver, mucha gente se imagina esto de la innovación biotech como una especie de tubería, ¿no? Súper simple. Entra una idea por un lado y, si hay suerte, sale un producto por el otro. Pues aunque parezca lógico, pensar así es un mito y uno bastante peligroso para el negocio. Este es el camino que nos han contado siempre. Primero, el descubrimiento en el laboratorio. Luego, la validación. Después, el desarrollo clínico. Más tarde, la aprobación por las grandes agencias como la FDA o la EMA. Y al final, la comercialización. Sobre el papel tiene todo el sentido del mundo, científicamente hablando. Pero en la práctica, esto simplifica tanto la realidad que se olvida de lo más importante, el juego del valor y del riesgo. Vale, ahora sí que vamos a entrar en materia. Vamos a cambiar las gafas con las que miramos esto. Olvidémonos de la línea recta. La cadena de valor es más bien un ecosistema, uno muy dinámico, donde distintos jugadores se van pasando el testigo, o mejor dicho, los activos, en momentos muy concretos. Fijaos bien en esta tabla, porque aquí está la clave. No estamos hablando de fases científicas, sino de transferencias de valor. La universidad o una startup genera conocimiento y lo convierte en propiedad intelectual. Luego, esa startup coge esa propiedad intelectual y la convierte en datos preclínicos, lo que le da credibilidad. Más adelante, una gran farmacéutica transforma esos datos en evidencia clínica, y es ahí cuando el valor económico se dispara. Y así sigue. Cada paso no es un avance científico, es una transacción estratégica. Y si lo traducimos al idioma de los negocios, es esto. El objetivo de toda la cadena es ir eliminando riesgo paso a paso. Cuanta menos incertidumbre hay sobre el futuro de una tecnología, más vale. O sea, en el fondo no se está vendiendo ciencia pura, lo que se vende es una probabilidad de éxito cada vez mayor. Y ojo, que el valor no sube poquito a poquito, no. El valor explota literalmente en momentos muy específicos. Unos buenos resultados en el laboratorio pueden multiplicar la valoración por 10. Superar la fase 2 de un ensayo clínico, eso puede significar una oferta de compra multimillonaria. El timing, el saber cuándo actuar, lo es todo. Y con todo esto, llegamos al punto crítico. A ese lugar donde la mayoría de las tecnologías, incluso las más prometedoras, se quedan atascadas. Es como un abismo entre tener una validación científica que funciona y saber cómo convertir eso en dinero de forma estructurada. El primer gran problema es un tema de idiomas. Se puede tener un equipo científico absolutamente brillante, pero si no saben cómo traducir su ciencia a un lenguaje que entiendan los inversores, los socios, el mercado, esa ciencia se queda encerrada en el laboratorio. Falta esa visión comercial. El segundo punto que frena todo, la regulación. Pensar en la FDA o la EMA solo como burocracia es un error. Son auténticos laberintos estratégicos. Intentar cruzarlos sin un guía que ya se los conozca de memoria es una forma segurísima de quemar años de trabajo y millones de euros. Y este es otro fallo súper común. Vale, la tecnología funciona. Genial. Pero, ¿cuál es el plan de negocio? ¿Cómo se va a ganar dinero con esto? ¿Quién va a pagar y por qué? Si no hay respuestas claras para esto, la validación técnica, por sí sola, vale mucho menos de lo que podría. Y llegamos al último desafío. Se tiene un activo increíble, validado, listo para licenciarlo o venderlo. Pero no hay ni la más remota idea de cómo encontrar a los socios adecuados, de cómo negociar un buen acuerdo o de cómo atraer la inversión final. El resultado es un tesoro varado en una isla desierta. Entonces, la pregunta del millón es ¿cómo se cruza esa zona de fricción? ¿Cómo se construye un puente sólido entre la ciencia y el negocio? Pues la respuesta suele estar en encontrar al socio estratégico correcto, uno diseñado específicamente para construir ese puente. Esta frase es potentísima, porque le da la vuelta a todo. El problema no es que la tecnología sea un fracaso, es que está mal colocada en el tablero de juego. Y aquí es donde entra la estrategia. Se trata de entender cómo posicionar ese activo para que su valor se multiplique. Y justo en este punto, un socio como BioBridge puede ser la pieza que lo cambie todo. La solución pasa por un proceso claro, práctico y orientado a la acción, como el que facilita un socio especializado. Primero, un diagnóstico en esto, para ver el potencial real, tanto comercial como regulatorio. Luego, una hoja de ruta, un mapa clarísimo con hitos.
Y lo más importante, la ejecución, acompañamiento real para validar, para salir al mercado y para cerrar los acuerdos. Es, en definitiva, poner la dirección que antes faltaba. Este número, más de 50, no son solo años. Representan más de medio siglo de experiencia combinada. Pero no solo en ciencia, sino también en el mundo de la estrategia empresarial, de los acuerdos, de las finanzas. Es la fusión de dos mundos que por lo general no suelen hablar el mismo idioma. Y esto es lo que marca la diferencia. No hablamos de teoría de libros o de consultores que te cuentan cómo creen que funcionan las cosas. Hablamos de experiencia real, de gente que se ha peleado en las trincheras de la FDA y la EMA y ha conseguido llevar productos hasta el mercado. Es una trayectoria demostrada. Y en la práctica la diferencia es brutal. Por un lado está la consultoría de toda la vida, que te llena la mesa de informes teóricos, y que o entiende de ciencia o entiende de negocio, pero rara vez de las dos cosas. Y por otro, un modelo como el de BioBridge, que desde el minuto 1 pone a trabajar juntos a un doctor en bioquímica y a un MBA. El foco no está en escribir informes, está en ejecutar y conseguir resultados tangibles. Bueno, y para ir terminando, vamos a resumir el cambio de mentalidad que es absolutamente fundamental para tener éxito en este sector. Es una nueva forma de pensar. Estas son las reglas del juego. Primero, la biotecnología es, en esencia, gestionar el riesgo por fases. Segundo, el activo más valioso no es la molécula, es la incertidumbre que se ha conseguido gestionar y reducir. Tercero, una ciencia brillante con una mala estrategia está condenada al fracaso. Y cuarto, y quizás lo más importante, el dinero, el capital, solo va donde hay un plan claro y una ruta creíble para ganar dinero. Y nos quedamos con esta última reflexión, que es clave. Tener éxito en biotech no siempre significa ser el que vende el producto final en la farmacia. Muchas veces, el mayor de los éxitos es saber identificar ese punto exacto en el tiempo donde el valor de la tecnología es máximo para licenciarla, vender la compañía o firmar una alianza estratégica. La pregunta final no es si se puede llegar al mercado, sino si se está preparado para capitalizar la innovación en el momento perfecto.